Los desplazamientos de los límites disciplinares en el arte contemporáneo otorgan a las producciones de los artistas una oportunidad para dar lugar al fortalecimiento de las artes menores en la materialización de su discurso estético. Desde esta perspectiva, el equipo de investigación ha indagado en torno a la obra de la artista plástica, docente e investigadora argentina originaria de Tucumán, Alejandra Mizrahi, como un claro ejemplo de cómo un artista, a través de su obra, pone de relieve un complejo entramado social de la comunidad de randeras con diseñadores y artistas en el trabajo colaborativo. Bienvenida Alejandra, gracias por aceptar nuestra invitación. Querría comenzar con la siguiente pregunta. ¿Cómo nace el entrecruzamiento de las randeras y tu obra? Bueno, en mi trabajo yo trato de no utilizar la randa como objeto final, digamos, sino ha tenido más que ver con una investigación, un trabajo muy cerca de las randeras y encontrar como lógicas de construcción de ese tejido que he podido trasladar a mi trabajo. Pero no en ningún caso y en ningún momento trabajo como la randa, como la trabajan ellas, porque considero que eso es propio de la comunidad, propio de estas 50 tejedoras que tejen en el territorio, pero sí para mí ha sido imposible, sobre todo que vengo del diseño, que vengo del arte y del textil como eje, no maravillarme con toda esa lógica de construcción del textil. Entonces de alguna forma he tomado lo que está en el borde de ese tejido, no el tejido en sí mismo. Para vos entonces el tejido podría ser como un pretexto para hablar de esa comunidad, de esos intereses que nacen en las randeras y que sostienen este modo de arte o artesanía. ¿Cómo lo abordarías vos? ¿Qué podrías decir acerca de este eje semántico? Yo creo que yo me inscribo en el territorio del arte, ¿no? Quizá porque he estudiado en la universidad, porque nos han enseñado, digamos, desde esta mirada también occidental, cómo se construye el pensamiento y las prácticas artísticas. Y yo desde ese lugar considero también y observo que lo que hacen ellas también es arte, ¿no? No encuentro esa diferencia. Creo que estas cuestiones de la diferenciación entre arte y artesanía vienen desde el exterior, ¿no? Digo, desde el exterior de las prácticas. No creo que lo que hagamos sea diferente en sí mismo, digamos, en cuestión de creación de sentido, que es lo mismo que hago yo con mi obra, que hacen las randeras con su obra también, solamente que creo que esas categorías diferenciadas tienen que ver con los circuitos de circulación, de consumo, de producción, con cómo el mundo externo, digamos, como clasifica estas producciones, ¿no? Humor es el Museo Móvil de la Randa y es una producción colectiva con 30 randeras que trabajan en el cercado, que en realidad hoy son 30, hemos ido haciendo diferentes muestras en este Museo Móvil, en este dispositivo. Al principio participaban alrededor de 24 y ahora son como 30 y la idea es que cada vez se sumen más. Y creo que tienen que ver con algo que veníamos hablando, que era como encontrar de nuevo en esa producción, en esa creación, el placer del hacer y del hacer algo que tiene un sentido muy personal y particular para ellas. Porque también ha ido pasando, que pasa mucho también en estas prácticas artesanales, vamos a poner entre comillas, que a veces esta repetición, estos circuitos que tiene de consumo hacen que las piezas se repitan, ¿no? Que los motivos se repitan y que parezcan todas piezas muy parecidas. Aquí lo que hemos hecho es trabajar con determinados ejes conceptuales, como una autobiografía o a partir de randas antiguas del pasado que nos han enseñado o nos han devuelto nuevos puntos de bordado que en realidad son viejísimos, pero que para algunas son nuevos porque no los conocían. Entonces como que de alguna manera el Mumora es como un lugar de creación de nuevas formas, o viejas, en realidad también se podría leer como esa cuestión como del tiempo, y también de puesta en diálogo de una obra colectiva, ¿no? Porque si bien todas estas producciones tienen esa cuestión colectiva, en el Mumora están todas montadas en un mismo dispositivo que se mueve, que la idea es que se mueva por el mundo
en conjunto, ¿no? En continuo. Y para mí ahí como que hemos establecido como una relación interesante en el hacer, ¿no? Bien, sí, esa obra en particular, cuando yo la vi, me pareció interesante desde el aspecto de que hacer la randa y presentarlo de esa manera es presentar también los rituales o los procesos por los cuales las randeras se reúnen a tejer, porque lo que yo he visto en sus videos, cuando ellas dan testimonio de cómo llega la randa a Tucumán, es que el hecho de hacer una randa es reunirse, es estar las mujeres juntas, conversar y también poder propagar de madres a hijas y de hijas así sucesivamente la artesanía, o sea, los métodos de trabajo. También el MUMORA, el Museo Móvil, surgió como una necesidad también de la propia comunidad de tener un espacio para mostrar lo que hacen. Ellas tienen como el deseo y el sueño de tener un museo situado en el cercado, pero bueno, por diferentes cuestiones como re complicado, difícil, se está trabajando en eso, pero entonces con ese deseo que era tan fuerte hemos dicho, bueno, pero ¿por qué no hacemos el museo? O sea, eso por ahí viene más del arte, ¿no? Alejandra, ¿desde qué lugar estás vos en Numora y cuál es tu mirada acerca de cómo se perciben las randeras dentro de este proyecto tan interesante? Bueno, yo he ido teniendo como diferentes nombres dentro del proyecto, como más nombres que ponen por ahí las instituciones, ¿no? Tiene que ver con la coordinación, con la curaduría. Yo me siento como parte, una más del proyecto, digamos, si bien no como randera, porque yo no tengo piezas tejidas en el Numora, pero sí como que un acompañante, digamos, de eso, ¿no? Y quizá a veces también como una posibilitadora de esos espacios, porque también creo que tiene que ver con que yo también esté en ese mundo del arte que me permita a mí hacer esos desplazamientos, ¿no? Creo que sí tiene que ver con eso. Pero también hay una cuestión de que las randeras, por ahí muchas veces también que tiene que ver con lo de cómo nombran afuera, ¿no? En estas propuestas a veces se pregunta, digamos, ¿cómo las nombramos? Como artistas, como artesanas, como tejedoras, y ellas se autoperciben como artesanas randeras, digamos, ¿no? De todas maneras también, no solamente es de hecho recién en el exterior, pero también tiene que ver con una autopercepción, también, ¿no? Sí, o con los límites que uno mismo se... Porque nosotras, por ejemplo, para varias de estas muestras del MUMORA, a mí me consultaban de las instituciones si ellas querían aparecer como artesanas o como artistas. Bueno, es que y ellas se autoperciben artesanas, digamos. O sea, el artista es otro, para ella es como otra figura, digamos. Entonces también ahí vuelve a aparecer esa cuestión de la necesidad de poner como los rótulos, ¿no? a las personas, a los lugares, a las cosas, que en realidad nada, son funcionales a lo que haga falta, ¿no? Me parece que también está bueno, no sé, es re complicado el tema porque es una cuestión de bordes, de fronteras, pero me parece que es importante saber que cuando estás en distintos mundos, ¿no? Mundo del arte, mundo de la artesanía, mundo del diseño, también te das cuenta que la necesidad es de otros de nomenclar, digamos, ¿no? Uno hace lo mismo en todos los ámbitos. Claro. El otro necesita la etiqueta porque, bueno, necesita organizar. ¿Cuáles son esos aspectos más relevantes y cómo llega la randa a tu obra? Bueno, esto creo que tiene que ver también con algo que a mí me interesa mucho del campo textil en general y que en la randa va a tener como por ahí como más presencia la cuestión de la lógica del textil, porque quizá es al que más me he acercado y a la comunidad con la que más cerca trabajo. Pero también creo que en mi trabajo hay cuestiones que tienen que ver con otras herencias textiles, como los tintes naturales y otras cuestiones, que también básicamente tienen que ver con mi acercamiento a diferentes lugares, a diferentes comunidades, pero no, no trabajando de la misma manera que trabajan, sino por ahí tomando elementos que tienen que ver con las lógicas en relación al textil, en relación al lenguaje, en relación a los materiales que están por afuera, digamos.
Yo siempre trato e intento como ser muy respetuosa porque me parece que cada vez que me acerco o que me acerco a ellas tiene mucho que ver con, nada, son tesoros humanos vivos que garantizan la pervivencia de esta técnica de hace un montón de años. Entonces, cuando yo tejo randa, nunca tejo de la manera que tejen ellas o utilizo los elementos que están en el desborde del tejido, ¿no? Bueno, si bien está presente el bastidor tanto en la práctica de la randa como en el trabajo también, hay algo que está presente de maneras distintas. Porque en la randa el bastidor es un elemento de transición. O sea, la randa va a llegar ahí para que le suceda algo y después va a salir de ese bastidor para transformarse en tapete, camino de mesa, cuello o todas las tipologías que se hacen con la randa, ¿no? Y a mí ese lugar de tránsito, de borde que tiene el bastidor es un lugar que a mí me interesa mucho. Por eso quizá en mi trabajo lo uso como un lugar donde se establece la forma. Bien. O sea, yo no lo uso como un lugar de tránsito, sino como un lugar, como el tránsito como lugar casi, o el borde como lugar. Y en esas obras que uso esos bastidores de hierro, que también son como los que usan las randeras, pero ellas los forran con plástico para que no se muevan las randas, y yo acá uso como ese hierro estriado para que no se muevan los hilos también. Esos están hechos por Luis Pereira, que es el esposo de una de las randeras, que él les hace los bastidores a algunas de las randeras. Entonces, la cuestión del borde del bastidor a mí también me ha puesto en relación a otros agentes de la comunidad que no están en la ronda, que no son las mujeres randeras, ¿no? Claro. Que es Luis, por ejemplo. Bien, interesante el tema de ver este bastidor como un límite. ¿Qué vínculo encontrás con de este elemento en el premio de 8M en el CCK? Bueno, ahí es como que el bastidor se abre, digamos, o sea, se vuelve como tridimensional, ¿no? Esa pieza se llama Efectos de la Tierra. Y el nombre viene de cuando llegan los españoles, digamos, en 1500, hay una forma de clasificar los objetos que había, digamos, en el territorio, que eran los que eran de la tierra, del lugar, que se producían en el lugar, se llamaban efectos de la tierra, y los que venían de Europa se llamaban efectos de Castilla. Entonces, de alguna manera, para mí, o sea, le pongo ese nombre haciendo ese juego, digamos, con algo que viene de la tierra, del lugar de origen, haciendo alusión desde lugares como de borde a la randa con este bastidor, y también las telas están teñidas con tintes naturales, que son técnicas que yo también he aprendido en los valles, calchaquíes, ¿no? En la Mancha del Valle sobre todo. Entonces como que hay, para mí en esa pieza se juntan como dos herencias o dos tradiciones textiles disímiles, que son las prehispánicas y las posthispánicas como la randa, y de alguna manera, bueno, tiene que ver con eso, con efectos de la tierra, digamos. Claro, exactamente. Esos efectos. A partir de todo este acopio de imágenes que habíamos hecho de los museos, las randeras han empezado a encontrar rastros de que estas randas habían sido hechas por algunas randeras, ¿no? Entonces muchas han empezado como a rehacerla, han ido eligiendo cuál rehacer, ¿no? Y de alguna forma a reponerle una historia a esas piezas, ¿no? Incluso desde la fantasía, porque algunas, por ejemplo, una de las randeras más chicas que se llama Tatiana, agarró una que le había gustado mucho, que solo era malla, porque a ella le gusta hacer solo malla, y decía, bueno, esta debe ser una Tatiana del pasado, que era medio vaga, como se dice ella, porque a ella le gusta solo hacer la malla, no el bordado. Entonces como que de alguna manera se iban identificando con los modos de hacer que no eran de ahora, sino de hace tiempo, que estaban en los museos, que están todavía en esos acervos, ¿no? Entonces, Manos Randeras Tejiendo Recuerdos es el nombre de ese segundo Mumora, en el que mostrábamos la foto de la randa del pasado con la randa verdadera de ahora, digamos, que reponía esos nombres.
Y en la actualidad, el último proyecto. Y el último se llama Nuestro Jardín de Randas, que también ha sido un nombre elegido un poco porque hace juego con el Jardín de la República y con una actividad que ellas tienen en paralelo o que generalmente hacen en paralelo a las randas, que es el jardín, ¿no? Como que cuando uno llega al cercado, que encuentra, digamos, en las puertas de su casa o en los fondos, pequeños jardines, digamos, con rosas, con diferentes tipos de flores, que ellas como alternan también con el cuidado de la casa y de las piezas que hacen, ¿no? Y también esto ya había aparecido en el humor anterior, que era que en las randas más antiguas aparecía mucho la figuración en las piezas, y en las randas más contemporáneas había desaparecido casi, y aparecían como son randas más abstractas. Entonces, de alguna manera, a veces retomar un motivo que tiene que ver con las flores de los jardines actuales, ha tenido también que ver con recuperar la figuración también para ciertas piezas, ¿no? O sea que también en las randas hay un decir estético, hay un decir personal que se va construyendo como el artista construye su obra. Lo que cambia a veces es el soporte. Entonces ahí es donde empezamos a cuestionar de alguna manera ese límite entre arte y artesanía. Simplemente nos parece como equipo que hay que cambiar la mirada sobre el objeto de estudio. Y ahora que te escucho decir esto, pienso que también hay otra cosa que tiene que ver con lo individual y lo colectivo, ¿no? Con este decir colectivamente, a pesar de que cada pieza es manufacturada por cada una de ellas, ¿no? Hay como lo colectivo como que hay una sinergia, tracciona para otro lado. En cambio, por ahí el artista no tiene esa figura así como más solitaria, ¿no? Más individual. Bien, qué interesante eso. ¿Cómo ves hoy, o sea, qué generó en esta comunidad? Estamos hablando de una comunidad que se reúne para trabajar a lo específico. ¿Qué generó esto a nivel de la comunidad? Bueno, eso le tendríamos que preguntar a ella. Pero yo desde tu mirada, vos estás... Sí, a mí sí. Yo desde hace como 10 años que más o menos estoy trabajando con ella, no con todas al principio, y yo lo que siento y lo que veo es que se han ido sumando por ahí más personas, ¿no? Y por ahí como que también las chicas más jóvenes también han empezado a querer continuar haciendo eso, porque al principio era como todas mujeres más grandes de la comunidad, y ahora cada vez más veo que hay chicas más jóvenes que sí lo quieren hacer. Si bien también es una técnica que responde a otra lógica de tiempo, o sea, hoy uno con el celular y toda la vertiginosidad de la vida diaria, es como que sentarte a tejer estas mallas, que es uno de los textiles, uno de los encajes más antiguos que tenemos, es realmente una labor que lleva mucho tiempo, y un tiempo que hay gente que no lo tiene, no porque no tenga tiempo, sino que no puede lidiar con esa temporalidad, digamos, ¿no? Pero sin embargo, creo que hay como algunas chicas más jóvenes que se han ido como acoplando, o que han ido mirando a sus madres hacer, y que nos reunimos, que nos juntamos, y que hay algo común que pasa ahí, que también se han ido como sumando, o igual no sumando porque ellas saben tejer desde chiquitas, pero que han ido dándole otro valor a esto, ¿no? Bueno, es interesante el aumento progresivo del interés sobre la randa, porque también eso da cuenta de que se va a mantener en el tiempo este valor cultural, ¿no? Tan identitario de Tucumán. Entonces, recuperar y sostenerlo en el tiempo me parece un valor importante.